Vamos con información y con nuestro invitado que ya se encuentra en la línea telefónica. Es el presidente de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos. Gustavo, lo saludo a nombre del doctor Leonardo Curcio. Deseo que se encuentre muy bien de salud y que nos abunde en este tema del federalismo y de las propuestas que está haciendo la Coparmex para que se descentralicen los recursos públicos y que cada estado tenga mayor distribución de los mismos y responsabilidades también para poder acercarse a ellos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Pues mira, empiezo recordando contigo y con toda la audiencia que el próximo martes ha trascendido que los 10 gobernadores que han conformado la llamada Alianza Federalista están en la Ciudad de México para trabajar y presentar una propuesta alternativa a la Secretaría de Hacienda sobre el presupuesto de egresos de la Federación. Y traigo esto, Jaime, justamente a colación porque, como bien sabes, en los últimos años se ha venido acendrando una corriente centralista que ha tomado todavía una mayor dimensión a partir de que empezó el actual gobierno. Déjame poner el dato en contexto. Simplemente, si tomamos en cuenta una comparación del primer semestre de 2019 contra 2020, ha habido una disminución de cerca del 9% en los recursos del gasto federalizado, lo que han recibido los estados y los municipios de la Federación. Este es el promedio, porque hay estados donde la disminución ha sido de 2 dígitos, como es el caso de San Luis Potosí, de Sonora, de Nuevo León, de Coahuila, del Estado de México, de Tabasco, Nayarit, de Puebla, de Guanajuato, de Morelos, de Hidalgo, de Campeche. Aquí, en el caso extremo, Campeche con una disminución del 18,5%, pero en todos los casos que he mencionado, con disminuciones de doble dígito, en otros de 1 dígito, pero igualmente alarmante. Entonces, ante esta realidad, me parece que hay que revisar si no es tiempo ya que se haga precisamente un análisis de fondo de cuál es el justo balance que tiene que haber del gasto federalizado. Hoy, para decirlo de manera muy resumida, Jaime, prácticamente el 80% de todos los recursos se quedan en la Federación y solamente un 20% baja, por decirlo de alguna manera, a los estados y los municipios. Esto lo que ha ido generando paulatinamente, no es un hecho que tiene solamente 2 años, prácticamente esto se inició de manera muy marcada en 2012 con el inicio del presidente Peña Nieto, y a partir de ese momento, año con año ha venido decreciendo, pero ciertamente del 18 para acá ha venido en caída libre, y lo que está ocurriendo es que tenemos, decía hace un momento, un empobrecimiento generalizado de las haciendas estatales, de todas las estaciones partidarias. No es un hecho que tiene que ver con un gobernador, con un partido, es un tema de carácter sistémico. Y la Coparmex, en ese sentido, Jaime, lo que está planteando es que ya llegó el tiempo de que se lleve a cabo en el país una convención nacional hacendaria que revise de fondo la fórmula de la asignación de recursos y, para decirlo de manera muy resumida, pasar del 80-20 a un 70-30, es decir, que aumente al menos en un 50% el monto de lo que se paga a gobiernos estatales y municipales. Presidente, ¿y cómo se tiene que redefinir esta distribución de los recursos y cómo se puede premiar a quien trabaje de manera correcta y está haciendo bien su chamba y tenga una palomita por parte de la Secretaría de Hacienda? ¿Y cómo no? ¿Cómo poder hacer esta diferencia? Sí, a ver, yo creo que son 3 dimensiones las 3 igualmente importantes. Por un lado, es un hecho que en lo general tiene que un nuevo balance entre federación, estados y municipios. Es decir, pasar del 80-20 al 70-30. Eso, digamos, como punto parcial. Ese sería el primer paso. Y como tú mencionas, una vez que haya crecido el pastel de alguna manera, tiene que haber una revalorización de las fórmulas. Es decir, hay estados que están haciendo un mayor esfuerzo recaudatorio y que reciben muy poco la Federación. Aquí hay que encontrar un nuevo equilibrio entre el pacto federal, pero también que los estados que hacen un mayor esfuerzo, que más aportan, puedan seguir teniendo lo indispensable para hacer economías tractoras del país. Es un delicado y difícil equilibrio, pero ciertamente la fórmula que empezó en la época del presidente López Portillo, pues ya está caduca. Y finalmente tenemos que generar un esquema que premie a los estados que avancen en la transparencia, en la fiscalización, que combatan la opacidad. Nosotros, por ejemplo, en Coparmex tenemos un indicador que se llama dinero perdido, en el cual vamos monitoreando la parte de los recursos federales que llegan a los estados, dinero prófugo, perdón,
y que no es suficientemente aclarado. Es decir, tiene que haber este análisis en tres dimensiones, pero al final de cuentas, Jaime, hablemos del primero, segundo y tercer elemento. Lo que es un hecho es que esta ruta neocentralista que se ha centrado en los últimos meses no puede seguir adelante. Presidente, estamos platicando con Gustavo de Hoyos Walter, él es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Presidente, en el tema de la miscelánea fiscal y lo que viene para el 2021, ¿qué papel están jugando ustedes? ¿Se han acercado con legisladores para ver qué es lo que viene y de qué manera se pueden implementar este tema de las cuestiones fiscales, todo el tema que está alrededor del pago y cobro de impuestos? Sí, desde luego que sí, tenemos un intenso trabajo con legisladores en ambas cámaras, en los senadores y los diputados federales de todas las fracciones y grupos parlamentarios, tratándolos de sensibilizar que un esquema, sobre todo en el Código Fiscal de la Federación, en la ley del ICR, en el IESF, en el IVA, que ponga contra la pared a los contribuyentes, en nada ayuda a la recaudación. Cuando se vuelve demasiado difícil o demasiado oneroso pagar bien los impuestos, lo que ocurre es que contribuyentes que se ven, para decirlo coloquialmente, asfixiados, terminan por incumplir o por pasarse a la informalidad. Entonces, y las empresas también, ¿no? Exactamente. Nosotros, sí digo contribuyentes en sentido amplio, personas físicas y personas morales. Lo que es un hecho es que es una época especialmente difícil para las empresas, sobre todo para los pequeños contribuyentes, y si se aprieta más, si se hace más difícil tributar o si incluso se vuelve más oneroso, muchos menos contribuyentes van a poder cumplir. Pues sí, sin duda. Y por último, Gustavo de Hoyos, ¿qué lectura tiene sobre lo que está sucediendo en torno a esta encuesta o solicitud de que se le pregunte a la gente lo que tiene que proceder con los expresidentes del periodo que se le ha llamado neoliberal, que corre de 1988 al 2018? ¿Cuál es la postura que tiene la Coparmex sobre este particular? Sí, déjame empezar, Jaime, señalando que vamos a generar en los próximos días un posicionamiento integral formal, pero de manera profesional puedo decirte que todos los análisis jurídicos que hemos revisado claramente señalan que es una consulta improcedente. A ver, es muy sencillo. Sin prejuzgar sobre si algún presidente de la República pudo haber o no cometido un ilícito, lo cierto es que si el presidente de la República o la Fiscalía General tiene indicios, ya no digo pruebas, de que ha habido una conducta ilegal, no deberían esperar a consultarse. El ejercicio de las obligaciones, de las atribuciones, no debe estar sujeto a una consulta. Si hay elementos para que se procese a algún expresidente o a cualquier exfuncionario del pasado o de la actualidad, la Fiscalía General tiene que actuar de inmediato, y el presidente, si tiene elementos de prueba o indicios, simplemente, insisto, tendría que actuar. Nos parece que hacerlo de otra manera sienta un mal precedente, porque este tipo de consultas aplicadas para este tipo de efectos, pues mañana puede hacer que se lleve al paredón de los acusados a un medio de comunicación, a un empresario, cualquier persona que pueda ser considerado adversario o contrario a las ideas del régimen. Así es que me parece que nada abona a la maduración democrática del país. Bueno, pues veremos. Sí, sin duda, esto ha causado sí polémica, y también pues lo que señalan los juristas, los expertos en el tema de lo que puede presentar o lo que puede abrirse con una llevar a los expresidentes con una decisión de este tamaño, de este calibre, pues sí sería muy delicado. Muchas gracias, presidente, que esté muy bien. Lo saludamos y lo abrazamos. Déjame concluir, Jaime, diciéndote que el ejercicio de las obligaciones no debe ser como las listas de Billboard que decías al principio de la entrevista. Esas se tienen que sujetar a las leyes. Claro. No es un tema de opiniones ni de popularidades. Ahí lo que debe imperar es el Estado de Derecho. Por supuesto que sí, y tendremos que estar muy al tanto de lo que ocurra. Y cuál es el futuro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la primera parada de esta situación. Gustavo de Hoyos, muchas gracias, le abrazo y le deseo una extraordinaria, pues ya fin de semana, prácticamente estamos a nada del fin de semana. Gracias por estos minutos. Gracias, Jaime, felices fiestas. Hasta pronto, gracias. Es el presidente de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana.